La batalla por la supervivencia en Tanzania. En el norte de Tanzania, donde existe la frontera entre la tierra y el paraíso, existe una tierra extraña, el lago Natron. Visto desde arriba, el lago parece un espejo roto de color rojo sangre que refleja la abrasadora luz del sol del valle del Rift geológico. Las temperaturas de la superficie pueden alcanzar los 60 grados centígrados y las concentraciones de sal y álcali son tan altas que pueden corroer la carne. El agua aquí no refleja vida, refleja muerte. Pero en medio de esa muerte, hubo una criatura que eligió este lugar como su cuna. Se trata del flamenco enano, Phoeniconias minor, el más pequeño de las especies de flamencos, pero el mejor bailarín de la fauna africana. El lago Natron es un lago muy alcalino, con un pH que oscila entre 9 y 10,5, equivalente al de una solución de amoníaco. El color rojo del lago no proviene de la sangre, sino del crecimiento prolífico de algas halófilas, específicamente la espirulina, que tiene pigmentos carotenoides de color rojo anaranjado. Esta alga constituye la principal fuente de alimento del pequeño flamenco. La comida da color, y es el color el que crea atracción e identidad única para cada individuo. Cada flamenco tiene un tono de rosa diferente, desde un rosa pálido hasta casi blanco, pasando por un rosa vibrante, todo lo cual refleja su calidad nutricional y su edad. Biológicamente, el pequeño flamenco tiene una altura media de unos 80 a 90 centímetros y pesa solo entre 1,5 y 2 kilogramos. Sus distintivos picos curvados hacia abajo les ayudan a filtrar los alimentos succionando agua y empujándola a través de placas córneas internas que actúan como filtros. Caminan sobre patas largas y delgadas, capaces de permanecer quietos durante horas sobre una sola pierna para conservar el calor corporal, una estrategia de supervivencia en climas cálidos o fríos. Otra característica interesante es que su sistema de plumas no solo sirve para volar, sino también para comunicarse. Los flamencos estiran el cuello, aletean las alas y inclinan la cabeza, para expresar emociones, desafiar o atraer parejas. Cada movimiento tiene un significado y cuando cientos de individuos lo realizan juntos, todo el grupo es como un grupo de baile perfectamente sincronizado. El baile del flamenco no es solo un espectáculo bello, es el lenguaje de la vida. ¿Por qué elegir un lugar tan inhóspito para criar? Porque este lugar es tan duro que casi ningún depredador tiene la resistencia para sobrevivir. Los cocodrilos no pueden nadar y las hienas no se atreven a acercarse.
el ambiente tóxico se convierte en un muro protector natural para los jóvenes flamencos. Durante la estación seca, cuando las aguas retroceden y las algas alcanzan su mayor densidad, cientos de miles de flamencos convergen en Natrón, iniciando uno de los rituales de reproducción más espectaculares del mundo natural. No vienen esporádicamente. Los flamencos se mueven en bandadas y, cuando vuelan, todo el cielo se vuelve rosa. Ola tras ola de flamencos se extendieron por el cielo, creando suaves remolinos de color en el pintoresco cielo azul. Vuelan en formación de V o en ondas ondulantes, conservando energía y manteniendo la velocidad. Cada aleteo de alas es un ritmo de la sinfonía de la temporada reproductiva. Sus roncos gritos resonaron por todo el valle, rebotando en el lago salado y creando un sonido que nadie que lo oyera olvidaría jamás. Al llegar, los flamencos comienzan el espectáculo más encantador de la naturaleza, la danza del cortejo. Sobre la brillante superficie salada del lago, miles de individuos se mueven al unísono, pasos rítmicos hacia adelante y hacia atrás, cuellos ondulantes y movimientos arqueados de la cabeza. Cada movimiento es preciso, rítmico, como una pieza musical visual. Baten sus alas ostentosamente, revelando un plumaje primario negro que contrasta con el rosa dominante, creando un poderoso efecto visual. Los machos más prominentes tienden a mantenerse erguidos, moverse más rápido y de manera más uniforme, atrayendo la mirada de la hembra entre cientos de individuos. En ese contexto, el lago Natrón ya no es un lugar árido sino un escenario mágico de vida y belleza. Una vez que se forman las parejas, comienzan a construir nidos. Cada nido es un montículo cónico de barro que se eleva sobre la superficie del lago, a unos 30 a 40 centímetros de altura, suficiente para evitar que los huevos queden sumergidos cuando sube el agua. El sol africano horneó el barro y lo endureció como ladrillos. Cada pareja de padres pone solo un huevo y se turnan para incubarlo continuamente durante 3 semanas. Durante este tiempo, apenas abandonan el nido y se turnan para encontrar algas y agua dulce escasa para sobrevivir. Cualquier ausencia prolongada del nido puede provocar que los huevos se cocinen por el calor del suelo y del aire. Cuando los polluelos nacen, son de color gris plateado, sin ningún signo de color rosa todavía. Patas y pico suaves, cuerpo débil. Durante la primera semana, los polluelos dependen completamente de la leche de flamenco, un líquido secretado por los buches de ambos padres, rico en proteínas y pigmentos carotenoides.
Esta ave es una de las pocas especies que pueden producir leche para alimentar a sus crías, una característica que las hace extremadamente especiales en el mundo de las aves. Después de unos 10 días, los polluelos son lo suficientemente fuertes como para abandonar el nido y formar sus propias bandadas, llamadas guarderías, que pueden contarse por miles. Allí se protegen colectivamente mientras sus padres salen a buscar alimento. Durante este periodo, la capacidad de distinguir entre las crías de cada pareja es extremadamente delicada, gracias a los sonidos distintivos que emite cada cría, lo que crea un vínculo biológico único entre padre y cría. No mucho después, comenzó la segunda migración. Cuando aparecen las primeras lluvias de la temporada, el lago Natrón se transforma en un espejo que refleja el cielo. El agua se volvió más líquida, las algas perdieron su densidad y el hambre empezó a infiltrarse en los nidos de todos los pájaros. Los individuos jóvenes lo suficientemente fuertes volarán con la bandada de adultos a otros lagos alcalinos en la región del Valle del Rift, como el lago Bogoria, el Menteita y Nakuru en Kenia, donde las fuentes de alimentos son abundantes y las condiciones son más frías. El viaje migratorio de los flamencos menores puede durar desde cientos hasta más de 1000 kilómetros, dependiendo de las condiciones de cada año. Vuelan de noche, aprovechando el aire fresco y menos turbulento. Bajo la luz de la luna, miles de sombras rosadas se deslizan por el cielo creando una escena surrealista, como los espíritus del viento cantando una canción antigua. A medida que el sol comienza a ponerse detrás de los escasos árboles de acacia, las secas praderas del sur del Serengeti se desvanecen gradualmente en la oscuridad. La temperatura bajó, el viento soplaba a través de la tenue hierba amarilla y aparecieron los primeros sonidos de la noche, grillos, búhos, el suave silbido del viento. En medio de ese espacio, una pequeña criatura comenzó a salir de la cueva. De cuerpo pequeño, el pelaje gris pardo se funde con el color del suelo, pero destaca por sus orejas grandes y puntiagudas, como dos antenas biológicas que captan cada movimiento de la noche. Es el zorro orejudo, el zorro más silencioso de África, pero uno de los maestros de la adaptación. El zorro orejudo, Othosian megalores, es una criatura típicamente nocturna. A diferencia de sus parientes diurnos, como los zorros rojos y los chacales, los zorros orejudos eligen una vida asociada con la oscuridad. Miden tan solo entre 30 y 40 centímetros de alto y pesan menos de 5 kilogramos, por lo que no poseen la velocidad ni la fuerza necesarias para luchar contra enemigos grandes. En cambio, poseen una de las orejas más grandes en relación al tamaño del cuerpo en el mundo de los mamíferos, hasta 13 centímetros de largo. Esas orejas no solo ayudan a disipar el calor en climas cálidos, también son sensores de sonido extremadamente sensibles.
Un zorro orejudo puede oír las termitas moviéndose en el suelo seco, o el sonido de los grillos revoloteando en la hierba a unas pocas docenas de metros de distancia. Cada noche, su viaje de búsqueda de alimento comienza en silencio. El zorro orejero no acecha como un leopardo ni se viste como un león. Camina con pasos ligeros como el viento y sus orejas giran constantemente para detectar señales de vida. Cuando detecta una presa, generalmente insectos, termitas o escarabajos, se detiene y se queda paralizado. Un bocado rápido y comenzó la primera comida. No hay necesidad de perseguir, no hay necesidad de matar a sangre, la vida se nutre de momentos de observación y escucha. A diferencia de la mayoría de los zorros solitarios, los zorros orejudos son muy sociales. Viven en parejas y crían a sus crías juntos, a veces cooperando en pequeños grupos de varias generaciones. Durante la temporada de reproducción, las zorras cavan madrigueras en montículos altos con entradas pequeñas y sinuosas para evitar a los depredadores. Después de unos 2 meses de embarazo, la madre zorra da a luz de 2 a 6 crías, con un pelaje suave como el terciopelo, los ojos cerrados y las orejas dobladas hacia abajo. Durante las primeras semanas, los cachorros de zorro dependen completamente de su madre. Pero el papel del padre zorro no es oscuro. Al contrario, es uno de los padres más devotos de la naturaleza. Mientras la madre zorro caza para recuperar fuerzas, el padre zorro se queda para proteger la guarida, limpiar el nido y cuidar a las crías aseándolas, manteniéndolas calientes y vigilándolas durante toda la noche. Cada anochecer, la familia emerge de la oscuridad, la madre zorro liderando el camino, el padre zorro siguiéndolos y las pequeñas sombras arrastrándose detrás, descubriendo el mundo por primera vez. A pesar de su vida tranquila, el zorro orejudo aún enfrenta muchos peligros. En la estepa, los depredadores acechan por todas partes. Los linces, los búhos africanos, los chacales y, a veces, las hienas aprovechan la oportunidad para cazar cachorros de zorro. Cuando detectan algún peligro, los zorros se retiran a sus guaridas en una fracción de segundo, dejando el pasto a los zorros más fuertes. Es su capacidad para esconderse, su alto estado de alerta y su sistema de alarma doméstico lo que les ayuda a sobrevivir. En el mundo natural, a veces la supervivencia no requiere fuerza, requiere unión y sabiduría. La comida nocturna del zorro orejudo es un deleite auditivo.
Consumen principalmente insectos, especialmente termitas, que pueden constituir hasta el 80% de su dieta. Un solo adulto puede matar más de 1.000 termitas en una noche. También comen escarabajos, orugas, ranas, lagartijas e incluso frutos caídos o carroñas si es necesario. Pero lo más notable es que casi nunca cazan roedores, algo que los distingue de la mayoría de los demás zorros. Los zorros orejudos no solo son buenos oyentes, sino que también son comunicadores expertos. Hacen una variedad de sonidos para comunicarse, llamadas de alarma agudas, chillidos cuando pelean y ronroneos suaves cuando juegan con sus crías. Estas interacciones fortalecen los lazos familiares y la cohesión de la manada. Incluso tienen gestos corporales como mover la cola, asentir con la cabeza y aplanar las orejas para expresar sus emociones, un rico lenguaje no verbal que los humanos solo comprenden parcialmente. Cuando llega la temporada de lluvias, las praderas del Serengeti se transforman en una imagen diferente. La hierba creció exuberante, los insectos aumentaron en número y los zorros orejudos entraron en un periodo de abundancia. En las noches frescas, los pequeños zorros abandonan sus guaridas temprano y corren por el borde del bosque, atrapando insectos y practicando habilidades de supervivencia. Los cachorros de zorro crecieron rápidamente, después de solo 3 meses eran casi tan grandes como sus padres y comenzaron a vivir de forma independiente. Algunos abandonarán la manada para establecer nuevos territorios, mientras que otros se quedarán y ayudarán en la crianza de la siguiente manada. A medida que se acercaba el amanecer, los miembros de la familia de los zorros comenzaron a regresar a sus guaridas. En la penumbra, vemos pequeñas figuras desaparecer entre la hierba alta, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Un cachorro de zorro giró la cabeza para mirar el cielo que se desvanecía, con sus grandes orejas erguidas, escuchando los últimos sonidos de la noche. En unos minutos, la luz del sol inundará los campos y el mundo volverá a pertenecer a las criaturas del día. Para el zorro orejudo, su vida tranquila se encapsula en la oscuridad, donde el oído se convierte en ojos y el silencio es la mejor protección. La presencia de zorros orejudos es una parte importante del ecosistema del Serengeti. Al matar grandes cantidades de insectos dañinos, contribuyen a mantener el equilibrio ecológico, proteger los árboles e incluso apoyar indirectamente a grandes herbívoros como los antílopes y las cebras. Aunque son pequeños y rara vez se los ve, son un eslabón indispensable en la red de la vida en las praderas africanas.
En las interminables praderas del Serengeti, donde la tierra y el cielo parecen fundirse, donde los caminos no necesitan marcas porque cada paso está grabado en recuerdos salvajes, hay una criatura que vive entre la belleza y la muerte. No tienen colmillos ni una velocidad excepcional, pero existen desde hace millones de años entre los depredadores, es decir, las cebras de llanura. Con un pelaje blanco y negro que parece una improvisación natural, cada individuo es un mapa viviente llamado supervivencia. Esta es la historia de quienes viven entre dos mundos, entre el orden de la manada y el caos del cazador. Cada mañana, cuando el sol sale en el horizonte y la hierba todavía está húmeda por el rocío, las manadas de cebras comienzan a moverse. No vagan sin rumbo. En la memoria profunda, las rutas migratorias están grabadas instintivamente. Las manadas, a veces de varios cientos de individuos, se mueven en grupos, con un líder que lidera el camino y un individuo que los guarda. Entre ambos se encuentran las hembras preñadas y los terneros recién nacidos, los eslabones más frágiles de la cadena de la vida. La cebra de llanura, Equus quagga, es uno de los herbívoros más extendidos del este de África. Miden entre 1,2 y 1,5 metros de altura hasta los hombros y pesan alrededor de 250 a 300 kilogramos. Viven en manadas y están unidos por fuertes vínculos sociales. El pelaje blanco y negro de la cebra es más que un rasgo identificativo, también es una herramienta de supervivencia. Cada individuo tiene un patrón único, como una huella digital. Cuando la manada se mueve junta, las rayas se mezclan, creando una ilusión que dificulta que los depredadores distingan a los animales individuales. Muchos estudios sugieren que los patrones de rayas también ayudan a repeler insectos, regular la temperatura corporal e incluso desempeñar un papel en la comunicación social. Cuando una persona resulta herida, la coloración desfasada hace que sea fácil detectarla y la mochila reacciona para protegerla o eliminarla. En la naturaleza, cada color transmite un mensaje y las rayas no son solo belleza, son lenguaje. Cuando los caballos se detuvieron a beber agua junto al lago poco profundo, el sol estaba alto en el cielo y la estepa comenzaba a calentarse. Los suaves gritos, el sonido de la hierba pisada, los relinchos de los caballos jóvenes jugando, todo se une a la sinfonía de la mañana. Una cebra macho estaba parado sobre un montículo alto, con sus orejas erguidas como antenas biológicas.
no mastica hierba. Él escucha. Escucha las pequeñas señales del viento, de los pájaros, de la hierba que se mueve ligeramente. En el Serengeti, la vida no está en el ruido, sino en los silencios que preceden a los acontecimientos. A lo lejos, en la hierba que le llegaba al pecho, una figura se movía en silencio. Bajo, rápido, elegante, casi silencioso. Es el guepardo, Acinonyx jubatus, el depredador terrestre más rápido. Su cuerpo fue construido para la persecución, piernas largas, músculos delgados, una espalda arqueada y flexible y un pecho ancho que permite el máximo almacenamiento de oxígeno. Pero lo más peligroso de este guepardo no es su velocidad, es su paciencia. No se precipita al azar hacia el rebaño. Sus ojos recorrieron a cada individuo en busca de un punto débil, un ternero joven que acababa de separarse de su madre, uno viejo que desandaba el paso o, simplemente, un paso inestable. Un momento después, la manada de caballos continuó moviéndose. El sol salió más alto y la hierba volvió a brillar. Otros potros maman de la leche de su madre. El leopardo arrastró su presa hacia la sombra y comenzó su comida tranquilamente. La vida continúa, no hay lugar para el arrepentimiento ni la tragedia. En la naturaleza, cada especie tiene un papel. Las cebras nacieron no para luchar sino para vencer. Sobreviven no por pura fuerza, sino por adaptación y cohesión. Y, a veces, es el individuo que cae el que ayuda a todo el rebaño a seguir adelante.
Es la dura pero justa ley de la naturaleza. Y cuando cayó la oscuridad, contra el cielo púrpura oscuro, el sonido de los cascos resonó nuevamente. Las cebras se retiraron a la oscuridad, los leopardos se retiraron a su lugar de descanso. El Serengeti vuelve a su silencio, antes de que el día comience de nuevo, con un acosador, un joven tonto y, una vez más, la línea se dibuja en el suelo. Casa de la Muerte en Siberia. En el extremo norte del planeta, donde los últimos rayos de luz invernal parpadean solo por un breve momento antes de que vuelva a oscurecerse, existe una tierra vasta y silenciosa, Siberia. Esta tierra, que cubre la mayor parte de Rusia, se extiende por más de 13 millones de kilómetros cuadrados y es una de las áreas más prístinas que quedan en la Tierra. Aquí las heladas no son solo una temporada, son una parte permanente de la vida. El invierno en Siberia es tan duro que parece que toda señal de vida se ha congelado. El viento aullaba en la taiga a una velocidad devastadora, las temperaturas cayeron a menos 50 grados centígrados y la nieve cayó sin parar durante semanas. Sin embargo, en medio del inmaculado paisaje blanco, aún existen criaturas mágicas, criaturas nacidas para sobrevivir en las profundidades de la crudeza. Escondido en los bosques helados, el tigre siberiano, el felino más grande del mundo, se mueve por la nieve profunda, silencioso como un fantasma. Con su espeso pelaje y cuerpo musculoso, es un símbolo de fuerza y soledad. Cada tigre necesita un territorio de cientos de kilómetros cuadrados, y cada uno de sus movimientos es un juego de vida o muerte. Las presas son escasas y, para sobrevivir el invierno, debe cazar sin descanso, desde jabalíes y alces hasta carroñeros cuando se acaba la comida. En el denso bosque, el lince cazaba tranquilamente liebres con raquetas de nieve. Salió disparado en un instante, como un rayo que se dibuja sobre la nieve blanca.
En las llanuras heladas, los alces excavan la nieve con sus enormes cascos para encontrar los últimos restos de musgo, el raro alimento que los mantiene vivos. Cada uno de sus pasos deja huellas profundas en la espesa nieve, representando el viaje de supervivencia de una criatura gentil pero poderosa. Mientras Siberia escapa temporalmente del gélido abrazo del invierno, se produce un renacimiento milagroso. El suelo, que había estado congelado durante meses, ahora perdió su cubierta blanca para revelar el marrón oscuro del suelo del bosque. Los primeros brotes emergieron del suelo húmedo y el río, que había estado inmóvil, comenzó a moverse, balbuceando como el latido revitalizante de toda la tierra. En ese momento, una de las criaturas más grandes del desierto despertó. Desde lo profundo de la fría cueva, el oso pardo siberiano despierta después de una hibernación que duró casi medio año. Con un peso de hasta 600 kilogramos, un espeso pelaje marrón oscuro y enormes depósitos de grasa, son la encarnación de la supervivencia y el poder. Después de meses de no comer, beber ni orinar, el cuerpo del oso pardo emergió de la cueva como si una masa de energía bruta estuviera a punto de explotar. Sus primeros pasos sobre la hierba húmeda fueron lentos y pesados, pero en cuestión de horas recuperó su fuerza habitual. El cuerpo se sacudía con cada paso y las uñas largas y curvas se hundían profundamente en el suelo. El oso pardo comenzó a buscar ansiosamente comida. A pesar de su apariencia torpe, es una criatura extremadamente inteligente y flexible para adaptarse a los cortos veranos de Siberia. Rasca el suelo en busca de raíces y tubérculos silvestres, sube pendientes pronunciadas para recoger bayas silvestres e incluso da vuelta a troncos podridos para atrapar insectos y larvas. Pero la vida de verano no es todo frutas y verduras. Cuando el salmón inicia su migración río arriba para desovar, es cuando empieza la verdadera fiesta. Los osos pardos acechaban los ríos, con los ojos entrecerrados bajo el brillante sol de julio y las orejas erguidas ante cada movimiento bajo la superficie del agua. Y entonces, en el momento perfecto, se zambulló en el agua helada, agitando las garras, y atrapó un salmón que se agitaba. La sangre y el agua salpicaron, y el oso se sentó en la orilla, devorando su presa con silenciosa satisfacción. Esta comida rica en proteínas no solo le ayuda a recuperar su fuerza, sino que también es vital para almacenar grasa para el siguiente invierno.
En promedio, un oso pardo adulto puede comer hasta 40 kilogramos de comida por día durante el pico del verano. Se mantienen ocupados, moviéndose constantemente, comiendo y acumulando, porque saben que el tiempo no espera a nadie. En Siberia, el verano no dura mucho. La tarde cayó sobre el bosque de taiga como una fina cortina de color rojo cobre. Los últimos rayos de sol se filtraban a través de la densa cubierta de pinos y brillaban sobre el suelo húmedo del bosque, donde una madre y 3 cachorros de oso pardo buscaban comida. La madre osa, un individuo grande, de pelaje espeso y peludo cubierto de tierra y savia de árbol, recogía con cuidado cada arándano, mientras sus 2 cachorros, de menos de 6 meses, jugaban juntos, persiguiendo escarabajos en la base del árbol. Pero en medio del cálido silencio, una amenaza se acercaba silenciosamente. Desde el otro lado de la pendiente apareció un oso macho adulto. Era casi 1/3 más grande que su madre, musculoso, con pelaje oscuro y ahumado y pequeños ojos que brillaban con atención. Este es un territorio compartido, de nadie, y para los osos machos, los cachorros no son compañeros, son una molestia. En el mundo de los osos pardos, los machos a veces matan a cachorros que no son suyos, un comportamiento que se explica como un intento de hacer que la madre vuelva al celo para que pueda aparearse y transmitir sus propios genes. Y esta vez, ese instinto cruel surgió una vez más. El último macho retrocedió, no por miedo, sino porque comprendió que el precio sería demasiado alto. Dejó escapar un último rugido, se dio la vuelta y desapareció en lo profundo del bosque.
El amanecer proyectaba una luz pálida pero suave sobre el bosque siberiano, como una fina capa de niebla que cubría la fatiga después de una noche larga y turbulenta. La madre osa se levantó en silencio, sus heridas sangraban secas y su pelaje estaba enmarañado. Pero su mirada permaneció firme, su enorme cuerpo parecía olvidar el dolor. Eran demasiado jóvenes para comprender que ayer, su madre arriesgó su vida para conservar cada latido de su corazón. Cuando el sol salió sobre el dosel del bosque, los tres comenzaron un nuevo viaje, esta vez hacia un arroyo de desove de salmón. El arroyo estaba a más de 3 kilómetros del refugio, una distancia no corta para dos frágiles criaturas, pero necesaria. Porque en el mundo de los osos, el verano es el único momento para enseñarles todo a sus cachorros, a cazar, a olfatear, a evitar a los depredadores y lo más importante, a valerse por sí mismos. En los profundos y antiguos bosques de pinos de Siberia, donde la luz del día se filtra únicamente a través del denso dosel de hojas, vive una criatura tan silenciosa y discreta que es casi invisible. La ardilla voladora siberiana, Charonis dolans, una criatura diminuta, más ligera que una mano, pero que posee una de las capacidades de movilidad más impresionantes del mundo de los mamíferos. Durante el día, duerme en los huecos de los abedules podridos, acurrucado en un nido de musgo y migas, como un puñado de hojas secas arrastradas por el viento. Cuando cayó el anochecer y el mundo se hundió gradualmente en la oscuridad verde pálida del bosque de taiga, la ardilla voladora abrió los ojos. Sus ojos redondos, de color negro azabache, más grandes de lo normal, brillaban con el reflejo de la luna, lo que le ayudaba a ver con claridad en la oscuridad. Cada movimiento es tan ligero como una respiración. No corre, no galopa, vuela. Desde una rama alta, permaneció inmóvil durante varios segundos, aparentemente calculando la dirección del viento y la distancia. Entonces, de repente, saltó ligeramente y se lanzó al aire. En ese momento, una fina membrana de piel similar a la seda, que conectaba la muñeca delantera con el tobillo trasero, se abrió como un paracaídas viviente. La ardilla no cae, sino que se desliza por el aire, girando, ajustándose con su cola y sus patas, elevándose entre dos árboles como una cometa de hadas. El planeo puede llegar a durar 50 metros, atravesando un hueco entre dos pinos, atravesando arbustos cubiertos de rocío y luego aterrizando suavemente en otra rama, casi sin hacer ruido.
Todo el vuelo fue una sinfonía muda de la naturaleza, bella, silenciosa y perfecta. Bajo la pálida luz de la luna, la ardilla voladora comenzó a buscar comida. Roe la corteza de abedul, los brotes sin abrir y, a veces, los hongos que crecen en los troncos húmedos de los árboles. No hace falta mucho. Un poco cada noche es suficiente. Las ardillas voladoras no viven rápido, viven mucho tiempo. Cuando llega el invierno, la nieve cubre el suelo y se adhiere densamente a las ramas de los árboles, y las ardillas voladoras no abandonan el bosque. En lugar de migrar o hibernar, se queda, mirando hacia el futuro y adaptándose. Las plumas se hacen más gruesas y los vuelos se acortan. Almacena alimentos en las cavidades de los árboles y vive con moderación de cada pequeña cantidad de calor y energía. No todos los animales necesitan garras afiladas o colmillos para sobrevivir. Hay criaturas, como las ardillas voladoras, que solo necesitan ser lo suficientemente silenciosas, inteligentes y listas para esconderse en el bosque y sobrevivir miles de inviernos. En una tierra de tigres, lobos, osos y águilas, la ardilla voladora no es ni notable ni aterradora, pero es un testimonio de la belleza más gentil y mágica de la naturaleza. Una pequeña criatura, volando silenciosamente a través del suelo del antiguo bosque, como un susurro. Incluso en los lugares más salvajes y duros, hay lugar para la delicadeza y la gentileza. Diciembre, Siberia. El sol solo aparecía durante unas pocas horas cada día, débil y frío como una lámpara de aceite a punto de apagarse. La nieve cubrió el suelo, capa tras capa formando gruesos muros blancos. La taiga es ahora un mar silencioso de hielo y viento. No hay canto de pájaros. No hay sonidos de insectos. Solo se oía el sonido del viento aullando entre las ramas desnudas y el crujido ocasional del hielo rompiéndose bajo los pies de las criaturas que sobrevivían por instinto. En ese oscuro espacio blanco apareció una manada de bueyes almizcleros, tranquilos y resistentes. Son criaturas de la edad de hielo que vivieron junto a mamuts y tigres dientes de sable. Durante decenas de miles de años, prácticamente sin cambios. El pelaje doble es más largo y grueso que el de cualquier otro mamífero terrestre y puede soportar temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados. La capa exterior es un pelo largo y áspero similar a la lana que cuelga cerca del suelo, mientras que la capa interior es un plumón superfino llamado ibiut, más suave que el cachemir pero más resistente que el acero, una obra maestra de la evolución. El rebaño de vacas se movía lentamente por un valle blanco. No corren, no se apresuran, solo son pacientes y constantes, como la respiración de las rocas. Liderando el camino estaba el gran macho, sus cuernos curvados como dos hojas de hacha doblándose con el viento. Cada paso que daba dejaba huellas profundas, impresas en la nieve hasta las rodillas.
Detrás están las hembras y sus crías, más pequeñas, pero no menos resistentes. No comen carne, sin garras ni colmillos. Pero cuando se acerca el peligro, luchan como guerreros salvajes. Se avecina una tormenta de nieve. El cielo se oscureció de repente. La nieve volaba cegadoramente en dirección horizontal. La temperatura baja minuto a minuto. Los bueyes almizcleros no entraron en pánico. En lugar de ello, forman un círculo, los terneros en el medio y los adultos mirando hacia afuera. Cabeza gacha, espaldas al viento, una fortaleza viviente en medio de la estepa blanca. El viento aullaba a través de los cuernos. La nieve se congeló en parches sobre el pelaje. Pero la manada se mantuvo firme durante horas, incluso toda la noche. Ellos no huyen. Porque correr no es la forma de vida de una especie que ha sobrevivido durante decenas de miles de años en los vientos fríos de un planeta helado. Cuando pasa la tormenta, el amanecer regresa tranquilamente. Una luz azul pálida brillaba en el horizonte. Copos de nieve caían del lomo de cada buey almizclero. Se sacuden, sacudiéndose el hielo de su pelaje, y continúan su viaje en busca de musgo y líquenes ocultos en las profundidades de la nieve. El verano llega lentamente, como el susurro más suave entre el gigantesco bosque de taiga. La nieve se derritió en los arroyos, el musgo regresó a las laderas y los antiguos líquenes brillaron de un verde plateado. Las hierbas jóvenes se abren paso para crecer en el suelo frío, recién despertando de un letargo de 6 meses. El cielo está abierto, claro y alto, bandadas de aves migratorias vuelven a cortar el fondo azul como delicados trazos de la naturaleza. En la meseta vacía, una manada de bueyes almizcleros pasta tranquilamente. Parecían tranquilos, sus pies robustos pisando raíces duras y su pelaje ondeando suavemente con la brisa del verano. Un ternero recién nacido camina junto a su madre, sin comprender aún que el verano, aunque corto, es también la época más peligrosa del año. Porque cuando la nieve se derrite, los lobos blancos también comienzan a moverse. Desde una cornisa alta, oculta tras un bosquecillo ralo de árboles, aparecieron 4 figuras blancas bajo la luz del sol de la mañana. Su pelaje blanco marfil se mezclaba con el suelo aún salpicado de hielo derretido, lo que les hacía parecer desaparecer en el espacio. Se trata del lobo de nieve del norte, Canis lupus albus, el maestro cazador de Siberia. Sin prisas, sin complicaciones. Observan, con las orejas erguidas, la nariz olfateando el viento y los ojos fijos en sus presas a lo lejos. Se escuchó un suave aullido, no lo suficiente para romper el silencio, pero sí para sincronizar a la manada. Comenzaron a descender, moviéndose en arco, separándose y rodeando silenciosamente a la manada.
Los bueyes almizcleros no son animales fáciles de dominar. Al percibir el extraño olor, el líder masculino inmediatamente dejó escapar un rugido bajo, instando a las hembras a reunirse. La manada comienza a darse la espalda, formando un círculo defensivo, con los terneros empujados hacia el medio. Han aprendido a hacer esto durante miles de años. La manada de lobos arrastró a su presa, desapareciendo en el borde del bosque, dejando a la manada de ganado inmóvil en medio del campo abierto. El viento soplaba a través del largo pelaje, haciendo volar hebras. Los ojos de la vaca madre lo siguieron, sin lágrimas. En este mundo, el dolor no llora, está impreso en los instintos de los sobrevivientes. El verano en Siberia es así, cálido, vibrante y brutal. Bajo el cielo azul claro, los débiles son eliminados y los más fuertes continúan avanzando, como lo han hecho en miles de temporadas de desesperación anteriores.